10 kilómetros, control. Yes. Muchas veces intentamos pasar sin que nos vean, o nos hacemos los locos. Hello. La. Yeah. Go. Selfie. Querían parar. Han pedido el pasaporte otra vez, la documentación de la moto, empieza a mirar los números, buscando el número de bastidor, no han encontrado nada, yo tampoco le he dicho Bye nada. bye. Y nos han dejado ir, ya. Al final miran los papeles y no ven nada, no se enteran, se dan cuenta que no tienen ni idea. Donde hay alguna fuente o río a pie de carretera, los iraquíes rápidamente montan un lavadero de coches. Okay. Thank you. Los controles se suceden, apenas han pasado 500 metros y nuevamente otro control. No entiendo por qué no comunican al control siguiente que la pareja esa de las motos lo llevan todo en orden. ¡Ay! Kerbala. No tengo ni idea de lo que me dice. Hello. Parado el coche, pasaporte a llevarlo en la boca. ¿Qué tal? Estamos dando la vuelta al mundo en moto, ¿no? Qué bien. Y vamos hacia Arabia Saudí. Estaba con él y he visto el pasaporte rojo, digo, ostras, son españoles. Le pregunté y me dijo, sí, son españoles. ¿Has vivido en España? ¿Has vivido en España? 17 años vivo allá. Pero ahora estás aquí ya. No, temporalmente y volveré. Y bueno, en España. ¿Dónde? ¿Dónde te sitio? No, ¿dónde? Tiene un baile en la historia. ¿Qué sitio de España? Madrid. Madrid. Muy bien. España, ya. Espera. Espera, déjalo. Saca la foto. Después de pedirnos los pasaportes y por supuesto hacerse unas fotos con nosotros, nos dejan continuar. Pero al fondo vemos otro control, que con toda seguridad nos volverán a parar. Hay muchos ataques y secuestros terroristas, por lo que la cantidad de controles que hay es increíble. El hombre que conocimos en el control anterior, que vive en Madrid y habla español, nos facilitó el control siguiente, hablando con los militares, y no nos tuvieron demasiado tiempo. Vicente. Al acercarnos hacia Kerbala, los controles se intensifican, ya que en Kerbala se encuentran los santuarios del imán Husayn y Abbas, considerándose una ciudad santa para los chiitas, igual que la Meca y Medina. Te pide el pasaporte uno, luego pasas 10 metros más, te vuelve a pedir otro, y luego otro. Y así es como avanzamos, ¿vale? Van a visitar los tumbas de... Sí, vamos a visitar Kerbala, por el centro nos quedaremos. No metéis adentro, Sí. porque la zona protegida de los dos imames son en el centro. No lo metéis dentro, lo dejáis en el parque y cerráis las cosas. Y luego ya vamos paseando. Bueno, pues esto es Kerbala. Acabamos de llegar, vamos a buscar un sitio para dormir y mañana os lo enseñamos.
Estamos aquí esperando a los de Carvala Biker que van a venir ahora. Nos habíamos cruzado, me habían mandado un mensaje para decirnos que nos esperaban a la entrada y le traían un hijab para Fernanda para que se lo ponga. Nos han dicho que vienen ahora. Unos cuantos moteros de Carvala Biker acudieron donde habíamos quedado para acompañarnos a entrar en Carvala y le trajeron el hijab a Fernandita, ya que en la ciudad santa de Carvala todas las mujeres lo llevan. Y como no, la policía llegó enseguida y le dijo a nuestro amigo que nos escoltaban hasta la entrada de la ciudad. Nos llevan a una fiesta que hay. Hasta la niña va con el pelo cubierto. Aquí se supone que por ser una... Se supone no, así es. Por ser una ciudad sagrada, las mujeres tienen que llevar el pelo cubierto. De hecho, vino uno, se habla con nosotros y lo primero que me preguntó es ¿dónde está el hijab? Y los de la moto decían, no, yo voy a vuestro encuentro y estoy llevando un hijab a tu mujer. ¡Ay, Claro. Dios! Y la policía también viene ahí con nosotros. Pues han cambiado de coche y ahora nos lleva ese delante que es blanco. Han hecho un relevo. A ver dónde nos llevan, no tenemos ni idea, vamos. Pues sí, porque la ciudad está para atrás, no está aquí. Bueno, pues aquí nos han traído. Llevamos más de un mes recorriendo Irak y cada día que pasa nos sorprende más la generosidad y hospitalidad de sus gentes. Nada que ver con lo que nos quieren vender. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es eso? No sé. Ah, ok, no problem. Para el Día de la Mujer. Exacto, mira, esa debe ser la manifestación del Día de la Mujer, que no se ve ni una. Voy a poner el hijab a Fernandita lo primero. Se lo ha traído uno de los motoristas. Thank you. Thank you. Thank you. Esto es la mezquita Sheikh Hom. Es muy importante aquí en Carvala y la están reformando un poquillo. Inshallah, but no. Este hijab lo usaré más veces porque iremos a más lugares donde sí tendré que utilizarlo porque es obligatorio. En Irán sí o sí tendré que usarlo porque ahí las mujeres tienen que ir con el pelo tapado y algunas ciudades más aquí también. Todos del team aquí atrás nos han dicho que a las 11 de la noche tenemos una fiesta con el gobernador de Carvala, que es el hombre que hemos encontrado ahí ahora. No lo hemos grabado porque era como muy sin educación. Entonces no lo hemos grabado. A las 11 vamos a encontrarle y Vicente, pobrecito, está malito del diente. Tengo la muela, me está martirizando. Y bueno, Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? of course. The policeman is coming with us. Yes. Okay, I'm going to the Ok. ¿Qué dices? Juntos, que vamos juntos. Policía, con tal y tal. Shukra. Organización. Que vayamos juntos. What? Ok. Que sigamos al coche de la policía. Esto es como una comitiva. De verdad, todo mirando. Y la policía. Y Dios mío.
lleva matrícula, pero de Alemania. ¿Dónde lo habrá encontrado? Como ya os hemos comentado en alguna ocasión, en Irak prácticamente la totalidad de las motos van sin matricular, o bien le ponen una matrícula que se inventan. El uniforme es negro. Todas las mujeres. Bueno, así no tienen que pensar que se ponen por la mañana. La verdad es que es cómodo. Eso sí. Le está echando la bulla al policía. Como ya habéis visto en otros capítulos, aquí el club motero corta hasta el tráfico para que pasen las motos y llegan hasta paralizar la ciudad, como pudimos comprobar en Bagdad. Organización. Pues este es el hotel donde nos van a alojar. Joder, qué hotel, ¿no? Buah. Hace tiempo que no estamos en un hotel así. Joder. Aquí nos van a subir hasta las maletas. Esperemos no nos pida certificado de matrimonio, como nos ha pasado alguna vez en ciudades muy religiosas y tradicionales. Nice hotel. This is in the central of city of Karbala. The policeman is here for 24 hours. Los bikers de Karbala nos invitaron a uno de los mejores hoteles de la ciudad. Y una vez más, la hospitalidad de los iraquíes fue increíble, llevándonos a conocer la ciudad y sus impresionantes mezquitas. Uy, voy a tocar más. Porque las dos no quedan. Anything you want? It's from Party Baker. I'm a prisoner of the past. Do I know the things don't Mira qué cama, ¿eh? Más ancha que larga. Hoy el día ha sido intensivo. Aquí lo que pasa es que es como hay tanto ruido, tanta gente hablando, todo a la vez. Tienes que uno hablar gritando. Yo me estoy quedando sin voz ya. Me estoy sintiendo que estoy empezando ya a quedarme roca, ¿no? Ronca. Roca. Ronca. Roca no. Ronca. 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 Eso. ¿Ronca? Sí. Mira. Casi que me camuflo con el sofá. Bueno, estoy un poco ronca. Vicente está tumbado. Fui a la recepción porque los chicos que nos trajeron al hotel nos dijo que si quisiéramos cenar, que pidiésemos a la recepción. Y pedí un kebab. Y pusieron, mira eso, el pan, cariño, está calentito. Mira qué pedazo de pan. Espérate, mira eso. Buah, acaba de salir del horno. Mira. No se lo he pedido para Vicente porque tiene dolor de muela, entonces me lo comeré yo sola. Mira qué pinta tiene su madre mía. Bueno, vamos a salir ahora a una ruta por la ciudad. Bueno, no sé lo que vamos a hacer, pero lo primero será zamparnos eso que tiene una pinta. Luego seguimos porque si no me quedo sin. Me voy a hacer un bocadillo. Me preguntaron, ¿un kebab solo para ti? Y yo dije, sí. Porque yo pensé que Vicente no quería, porque está con dolor de muela y no puede comer. Qué malito. Y me preguntó otra vez el nombre, ¿solo para ti? Y yo, sí, solo para mí. Pues mira lo que puso solo para mí. ¡Qué barbaridad! Le ayudaré yo. ¡Qué buena pinta, madre mía! No todos son flores de un viaje. Ahora, por ejemplo, estamos muertos de cansancio. Vicente está malo. Tú tienes voz de travesti. Yo estoy ronca porque estoy congestionada aquí. Tengo la garganta, la nariz horriblemente mal. Hoy es un día que no saldríamos de ninguna manera. Nos meteríamos en la cama.
y dormiríamos, porque además nos hace falta dormir una noche así de 8 horas, pero hay que cumplir. Los chicos de Kerbala Bikers, que habéis visto, ese que nos ha acompañado, está esperándonos ahí fuera abajo para salir a hacer un tour, creo, no estoy segura, y luego a las 11 de la noche, me quedé así también súper tarde, ¿no? Vamos a encontrar, no sé, dónde el gobernador de la ciudad, que está viendo ahí una reunión. No tenemos ni ropa para eso. Yo voy de chándal, porque el único pantalón vaquero que tengo se ha roto, o sea que, nada. Ahí sí o sí tengo que poner el hijab ahí, cuando salga de la habitación. Y bueno, cosas que pasan en el viaje. Como hoy hubo más días aquí en Irak, la verdad es que le encanta estar en la calle. Están hasta las tantas de la noche en la calle. Yo no sé, no duerme o qué, cuando trabajan, no sé qué les pasa. ¿Tú crees que si ahora a las 11 de la noche queda con un gobernador? ¿Esto? Ya lo hemos visto antes en la iglesia, en la mezquita. En la mezquita y dijo que fuésemos a ese encuentro. Bueno, ya veremos. Contactos hay que tener en todos lados. Otra cosa aquí de Irak. No encontraréis botellas de 2 litros o 1 litro para comprar. No hay. Solo hay vasitos o botellas de 500 de miel. Solo. No sé por qué, pero no hay. En ningún lado. Aquí estamos todos. Está también el ministro del deporte de Karbala. Aunque no sé, yo sé que hace mucho deporte. Han venido todos en moto y iríamos en coche. Bueno, lo he planteado yo de ir en coche, pero luego dije que no, porque le hace ilusión a todos ir en moto. Tamam. Mahmut Şule. Tamam. Aquí es común esta ciudad es una locura por la noche. Tiene un ambiente normal que queda a las 11. Es que hay un montón de motos, madre mía, qué follón. Hoy es un día que nos quedaríamos, pero mola y creo que es una ocasión especial. Y Vicente buscándome. Bueno, Karbala, como veis, es una ciudad bastante moderna, bastante cuidada. Hay tiendas muy modernas. Sí, hay tiendas todo muy bien arregladito. La verdad es que, jolín, parece que estás en otro sitio. ¿Qué diferencia a Bagdad? Bueno, Bagdad también tiene algunas zonas céntricas, pero es mucho más desordenado, más barullero. Aquí está todo bastante más ordenado y limpio. A ver, Karbala la visitan 5 millones de musulmanes al año para hacer la peregrinación aquí. Y bueno, pues está muy cuidada, la verdad es que no tiene nada que ver con otras ciudades. Pues sí, no hay basura por la calle, todo muy limpio. Todo iluminado, bastante cuidado. Eso sí, lo de los cables, eso es universal aquí en Irak. A los cables les hace falta un repasillo, pero bueno. Son las 11:30 de la noche, ¿eh? Mira el follón que hay en la calle todavía. Sí, y tiene una vida esto, y hoy es un día normal, entre semanas. Yo a esa hora estaría roncando. La redonda no sirve para nada. Se mete por el contrario. Si la policía lo está haciendo. Por lo visto nos dirigimos a visitar la mezquita del Imam Hussein, una de las mezquitas más grandes del mundo y lugar de peregrinación para los musulmanes chiíes. Aquí se encuentra la tumba de Hussein ibn Ali, segundo nieto de Mahoma, que fue asesinado en Karbala en el año 1680. El santuario ha sido blanco de diversos ataques terroristas. El 2 de marzo del 2004 fue el primero, murieron 85 personas. El 15 de diciembre del mismo año, una bomba colocada en la puerta mató a 7 personas y hirió gravemente a 31. El 5 de enero del 2006, un nuevo ataque contra los fieles chiitas mató a otras 60 personas. El 14 de abril de 2007, nuevamente otro ataque mató a 36 personas más. El 17 de marzo del 2008, una mujer se inmoló cerca del santuario, matando a 43 personas. Más ataques terroristas le sucedieron el 11 de septiembre del 2008, el 12 de febrero del 2009 y los días 1, 3 y 5 de febrero del 2010, lo que convierte al santuario en un lugar de muy alto riesgo, a pesar de muchísima vigilancia militar. Hostia, la calle principal, cariño. Qué chulo. Sí, sí, parece una feria, iluminado todo. Como la feria de Sevilla. Sí, sí, y es una mezquita. Y las de negro son mujeres. Exacto. Aquí el Zara tiene menos futuro. ¿Parking?
la zona esa que estamos aquí ahora es sagrada y para entrar aquí las mujeres tienen que estar vestidas con el atuendo adecuado, que es la baya, ese vestido negro y el pañuelo de María. No problem. Me llaman Fátima aquí porque es el nombre más fácil y las mujeres me miran aquí como si me fuese a fusilar con la mirada, literalmente. Y aquí entras en un sitio donde están las mujeres. Tienes que pasar por una inspección de la ropa que llevas, de dónde eres y la ropa que llevas. Y vas a un sitio donde están solo las mujeres, los hombres van en otro lado. Lo casi no me deja entrar cuando he visto lo que llevo debajo, pantalón. He ido a cruzar al otro lado y el hombre me ha hecho así como vaya, no me deja. Una pasada. Aquí no solo es un lugar sagrado para los musulmanes, como también es un sitio donde la gente viene a estudiar, porque como os hemos comentado, aquí en Irak hay muchos momentos donde la luz se va, entonces aquí la luz nunca se va, siempre hay luz, siempre hay energía, entonces la gente viene a estudiar aquí, a pasar el tiempo, a leer, y por eso que hay mucha gente también sentada al suelo leyendo y estudiando. Lo que habéis visto ahí dentro es como si fuese el muro de la lamentación. Aquí están las mujeres en esta zona de aquí y aquí los hombres. Alguien ha muerto, lo que hacen es llevar a esa persona dentro para que tenga una última bendición. Mira las niñas pidiendo. Aquí la gente viene de peregrinación. Todo eso es gente durmiendo ahí. Fijaros la cantidad de gente con las mantas, bueno, y por dentro, por los bordes de la mezquita también. Vienen, se quedan a dormir, pues igual se quedan varios días.